también de parte del Ejecutivo, quienes lamentablemente nosotros le hemos hecho dar a conocer ciertas demandas y hasta ahora no dicen esta boca es mía. No estamos chantajeando, por ejemplo, nosotros no estamos pidiendo cabezas de manera específica, pero sí queremos ciertos cambios mínimos, como por ejemplo el tema de los aportes. Pero asimismo, por ejemplo, mi bancada no queremos, sea en la palabra, ahora he visto que ha mandado un tuit de la señora Nadine Heredia, pero ella no es la ministra. Pero es la presidenta del partido, ¿no? O sea, no, la presidenta del partido es la presidenta del partido. Es la que define o representa la voz del partido y le dice, nuestro partido defiende esta posición, ¿no? No tiene nada normal. Una cosa es la presidencia del partido, otra cosa es la jefa del Ejecutivo. En este caso, la presidenta del Consejo de Ministros es la señora Nájara. Yo creo que por ahí debería venir el mensaje y no a través de la señora Nadine Heredia. No olvidemos, Nicolás, que el anterior voto de confianza, cuando se le dio al señor René Cornejo, la bancada que creyó en este juego fue la bancada del PPC y le cambió el voto y después estuvieron arrepentidos. Ahora, el problema es el siguiente. Según José Liche, que ha sido oficial mayor del Congreso y que es un especialista en temas parlamentarios, dice que la votación ya ocurrió. Es decir, si el gobierno presenta al gabinete y pide el voto de confianza y no se lo dan porque gana la abstención, entonces ya no hay voto de confianza. Lo que pasa entonces ya el gobierno debería presentar otro gabinete y debería someterse a otro voto de confianza y ustedes deberían votar a favor y en contra, porque también es bien fácil eso de la abstención. No es ni chicha ni limonada, o estoy o no estoy. Ese es un tema que es rebatible, ¿no? Porque nosotros lo que queremos acá es precisamente darle la oportunidad al Ejecutivo que remiente sus errores que tiene y no quiere inventar. Bueno, pues entonces mañana mismo cambiaremos nosotros, por ejemplo, mi bancada de Acción por el Frente Amplio, mañana de no darse el caso, vamos a cambiar de amarillo a rojo, o sea, así de sencillamente. O sea, van a votar en contra. Nosotros estamos en esa dinámica, porque no podemos permitir en varios temas que se han dado en este último gabinete. Claro, pero hay procedimientos. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen cuestionamientos a un ministro, entonces presentan un recurso para hacer el voto, interpelar y el voto de censura al ministro. Si ustedes no, además, ustedes hacen las leyes, si ustedes no están de acuerdo con alguna ley, la discuten en el Congreso. Lo que pasa, pero la sensación que produce es que le ponen como chaveta así a Ana Jara en el cuello, ¿me cambias a este ministro o te reviento? ¿Me cambias esta ley? Y eso, digamos, de eso no se trata, ¿no? Nosotros lo de la bancada de Acción Popular Frente Amplio no utilizamos la chaveta en primer lugar, y en segundo lugar lo que estamos precisando son cambios profundos, como el caso, por ejemplo, del aporte de los independientes. En ese caso específico, sí es cierto que lo apruebe el Congreso, pero ese proyecto de ley vino del Ejecutivo directamente. Así como vino el Ejecutivo y lo apoyaron en la Comisión Permanente, ahora debe ocurrir lo mismo. Por eso la señora... Pero eso es lo que no entiendo. ¿Por qué algo que ya se discutió y se votó? A mí no me parece, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con el tema de las AFP, pero es mi opinión. Pero a lo que voy, si ustedes como congresistas reciben el proyecto, lo discuten, lo votan, y ahora quieren lograr que se cambie esa decisión del propio Congreso. No. Lo que pasa, o sea, forzando a decir, o votas, o me modificas esto, o yo ¿no? Pues es un tema, te pongo un tema único, ¿no? O sea, ahora, ustedes son conscientes de que a lo que se están jugando es que si mañana hay un voto, pues mañana es la votación, ¿no? Mañana la votación. Mañana hay un voto en contra, entonces Ollantumala propone a Nadine Heredia, presidenta del Consejo de Ministros, y ustedes votan en contra, entonces se disuelve el Congreso y se convoca elecciones según la Constitución. Sí, somos conscientes de ello, pero también el Ejecutivo es consciente pero mucha gente piensa que no van a ir hasta ahí porque no van a... O sea, la bronca está ahí nomás mientras no les cueste los privilegios de congresistas. No, mira, la verdad que los privilegios de congresistas no sé hasta qué punto sean tan ciertos, ¿no? Porque a uno lo malutilizan, es cierto, pero no todos estamos en esa dinámica. Nosotros como congresistas de mi bancada estamos haciendo un trabajo, creo yo, aceptable por la comunidad, por la colectividad, porque somos la única bancada que está presentando reformas profundas y estamos cuestionando. Mira, Nicolás, el año pasado se aprobó una ley que nos daba la doble tributación con Suiza. Si revisamos la balanza comercial entre Suiza y Perú, no es nada, es negativa para el Perú. Sin embargo, se aprobó en contra del voto de Acción por el Frente Amplio. ¿Y por qué votamos en contra? Porque luego descubrimos en ese momento que Glencore ya estaba a punto de vender Bambas. ¿Y en cuánto le ha vendido Bambas? En 7.800 millones de dólares. ¿A dónde ha ido ese impuesto a la renta? Es una gran pregunta que le estamos haciendo. Por lo tanto... Pero es una pregunta que hay que hacérsela directamente. Le hemos hecho a Castilla, y Castilla nos respondió tímidamente, diciéndonos que solamente han recibido 1.000 millones de soles. El 30% de 7.800 o 7.000 millones y pico de dólares no es, pues, 1.000 millones de soles. Entonces, por lo tanto, es un tema recurrente también, el tema de los... Yo
trataba de imaginarme, es más, yo he escrito hoy día en el diario Exitoso una columna sobre eso. ¿Y qué pasa? Ya no le dan el voto de confianza, pues ya sinceremos la realidad. Hay que elegir un nuevo parlamento, pues. Bueno, y de repente lo mejor, ¿o no? Mira, ya de una vez que quede claro, pero esta situación ya no da más. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Es una situación de... O sea, que se torna de ingobernabilidad, ¿no? La ingobernabilidad se está dando precisamente por estos temas que estamos puntualizando, no solamente porque el Congreso sea intransigente. Y cuando tú dices que se elija un nuevo Congreso, podría ser la mejor alternativa, yo no digo que no. Incluso es bueno que precisemos que una cosa es el Congreso, otra cosa son los congresistas. Al Congreso hay que respetar la majestad del Parlamento, hay que respetarlo como institución. Hay que cambiar a congresistas, hay que cambiarlo. Hay un principio básico elemental que dice que las instituciones quedan y los hombres pasan, mi estimado Nicolás. Debería aprovecharse la oportunidad para hacer la renovación por tercios o alguna forma. Son reformas que hay, por ejemplo, ese tipo de leyes. Mira, nosotros en esos momentos podría querer entenderse de que existe una especie de un cartel, un acuerdo entre las diversas bancadas. Es mentira, no existe ese acuerdo. Pero ¿sabes la impresión que uno puede tener desde afuera? Que Alan García está feliz y Fujimori también. Claro. Es decir, los dos tienen razones que no tienen nada que ver con las AFP, eso son historias. No son otra cosa. O con el tema de si los contratos mineros o si... no tiene nada que ver, tiene que ver con la megacomisión, con el indulto. Estoy de acuerdo. Y los están llevando de la nariz a todos a crear una crisis. Por eso nosotros mañana nos diferenciamos. Por ejemplo, hay bancadas que piden la cabeza de García Sayán. Nosotros no estamos en ese juego de García Sayán. ¿Pero qué tiene que ver García Sayán? Pero por eso te digo. Pero no es mi bancada. Perdieron las elecciones, perdieron las elecciones. Nicolás, y parte de perder las elecciones, me refiero a los fujimoristas, perdieron las elecciones. Claro. Entonces, si perdieron las elecciones, entonces muchos de los nombramientos que va a hacer el gobierno personal o de gente de confianza del gobierno, que cuenta con la simpatía del gobierno, no va a contar pues con la simpatía de los fujimoristas. O sea, eso es el precio de perder la elección. Y que quede claro que mi bancada no está en esos juegos caprichosos. Eso que quede clarísimo. Nosotros tenemos temas de fondo, mi estimado Nicolás. Si mañana cambiaremos el voto, lo vamos a cambiar, pero por el país, pero no porque precisamente diferenciándonos de esos caprichos que quieren la cabeza de García Sayán. Algo para mí es un juego que están haciendo y como dices tú, no vamos a permitir que nos arrastren de las narices a sus intereses subalternos. Coincidimos plenamente en ese punto. Pero eso está pasando. Ahora, lo que es increíble, yo me saco, bueno, ya no se usa sombrero, pero igual me lo saco. Yo me saco el sombrero con los apristas, qué bárbaro. Son 4. No son 4. 4. Nicolás, no son 4. Son 2. No dice Mulder y Velázquez. No caigas en el juego, puede ser. Pero es que es increíble cómo pueden. Y si tú analizas bien, ellos son 4 más 35, que son los fujimoristas. Hay que decir la cosa como ocurre en el Congreso. Ellos actúan en tándem, actúan en dupla. Hay una alianza afro-fujimorista y actúan de esa manera. ¿Tú crees que 4 van a hacer? ¿Quién le va a hacer 4 tíos? Pero a ellos se les ocurren las cosas, pues a ellos se les ocurren las maldades. Vamos por acá y O sea, Alan suelta lo de Nadine y todos corren detrás de lo de Nadine. Son ellos los que caen, no nosotros, ojo. ¿Y quiénes son los que caen ahí? Los fujimoristas. ¿Por qué? Porque los fujimoristas, incluso una vez le dije a Mauricio, tú eres el abogado de oficio de los fujimoristas. Y eso es lo que ocurre. Por lo tanto, es bueno decirle al pueblo peruano que no son 4 solamente, son 4 más 35 o 36, por Dios. Es lo que dice la alianza afro-fujimorista. Es la verdad, eso es contundente y clarísimo. Si tú lo ves ahí, como Mauricio dice algo, el propio Javier Aquequén, la demás bancada fujimorista le sigue como unos corderitos, ¿no? Pero no, mi bancada no, nos enfrentamos incluso realmente también, ¿no? Pero de verdad que lo que provoca esto, porque además, fíjate lo que pasó en Chile, te puedo tutear, ¿no? No, claro, Nicolás. Lo que pasó con, los recios, los duros de la política chilena ya han sacado las garras. Ahora, como ven que los peruanos andamos mismo guerra con Chile, mismo en esa, como estábamos en esa época divididos, peleando entre nosotros, entonces lanzan el zarpazo y dicen, están tratando de cuestionar algo que ya está firmado, que ya está resuelto en La Haya. Bueno, están tratando de ponerle cortapisas a la aplicación de un acuerdo, de un tratado, Nicolás, de una resolución, de una corte internacional. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver claro. Fíjate, mira lo que nosotros decimos. Hay muchos movimientos, hay muchas bancadas que creen de que la geopolítica ha desaparecido del concepto de lo que es la gestión pública. Eso es mentira. La cuestión geopolítica sigue permanente. Por eso hay bancadas en el Congreso y hay grupos políticos que incluso, sin tener en cuenta este tipo de acciones y condiciones, pretenden dar el gas de camisea a diestra y siniestra. Quieren darle energía a un país que está asfixiado como Chile con falta de agua y falta de energía. Yo te pregunto, me decías, ¿no merece Ana Jara por lo menos el beneficio de la duda? No te estoy diciendo la oportunidad. O sea, la señora
parece una buena persona, es una persona además cristiana. Y a mí me simpatizan los cristianos porque tratan de, no todos por supuesto, ¿no? Pero aquellos que tratan de conducir los actos de su vida privada y pública conforme a sus convicciones religiosas. Con coherencia, como se dice. Con coherencia. Y a mí me parece una persona coherente, transparente además, que tú la llamas, te contesta, no te quiere decir algo, te lo dice en la cara, no anda con subterfugios. Y que ahora además ha empezado a tender puentes, a conversar para tratar de ver cuáles son los temas que hay que... No es que buscando entendimiento, por lo menos saber lo que el otro piensa, que es un paso adelante en este país donde estamos todos sordos con respecto a lo que dice el otro. Entonces, ¿por qué no darle a Ana Jara la oportunidad? Mira, lo que tú acabas de decir, los puentes de entendimiento. Esos puentes de entendimiento no son que ella en este gobierno por primera vez esté haciendo. Ya lo hizo Juan Jiménez Mayor. Juan Jiménez Mayor tendió los puentes, incluso más allá de las bancadas, a través de los jefes y secretarios generales de los partidos políticos, de los presidentes, e incluso se hicieron mesas de trabajo. ¿Y eso fue para qué? Para una fotografía. Por lo tanto, hoy existe una gran desconfianza. Ya no solamente en la palabra. Lamentablemente, la palabra en este gobierno se ha evaluado. Ana Jara podrá tener esas virtudes, pero detrás de ella está todo un equipo que es el mismo dirigido por una dupla, hay que reconocer que es Nadine y el señor Castilla. Ellos son los que están dirigiendo el país y lamentablemente a la majestad del presidente lo han devaluado. El propio presidente Ollantumala permitió que le digan cositas. Pero eso es un cosito. Pero eso es un problema del presidente. El presidente finalmente es el que fue electo y él decide cómo maneja las cosas. Él confía en el criterio de Nadine, ¿Usted confía en la opinión de su mujer o no? Mi esposa manda en mi casa, yo ahí me subyugo y asumo todos los que tenemos ahí, pero fuera de mi casa no, yo tengo mi propia independencia. Claro que me da sus sugerencias, opiniones. Vamos a llamar a la esposa acá del congresista Mesías a ver qué nos dice. Mira, Nicolás, yo me considero pero el problema es que Nadine no es solo la esposa de Ollanta, es la compañera de partido. O sea, las decisiones más importantes. El otro día, que fue un poco, digamos, raro, por decirlo de alguna manera, pero en la entrevista esta que salió publicada de Nadine, ¿no? Ella decía, por el Día de la Madre, ¿no? Decía en la revista Cosas, que incluso la decisión de la sublevación de Locumba prácticamente fue ella la que... Y luego salió Isaac a decirle que no. Bueno, pero... Isaac puede tener una... Ella es la que está día a día pues, con el presidente, con el hoy presidente, pero a lo que voy es... Que es evidente que ella no es solo la mujer del presidente, ella es una mujer que tiene opinión, que ha sido clave en las campañas, las dos que han hecho, que es clave en organizar. Es más, es la presidenta del partido. Ahí lo lógico sería que le dé un gasto, una función pública a la señora Nadine. No, yo estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, que le dé un cargo de ministro. Entonces, presidenta del Consejo de Ministros de una vez. Que le den una vez. Y porque hay una cosa en la que sí yo creo que toda esta novela de Nadine la ha inflado Alan porque le tiene miedo. Tiene miedo de que si Nadine es candidata, le pueda ganar. En realidad el señor Alan García tiene miedo a todo lo que son outsiders, ¿no? Incluso también le tiene miedo a Gastón Acurio, en la que cada vez que sale Gastón... Tiene dos obsesiones, Nadine y Gastón Acurio. Sería divertido entrevistar a Alan García, ¿no? Pues no sé si acepta. A ver, voy a llamarlo, a ver si me acepta una entrevista. Pero yo creo que él sabe que en el escenario electoral del 2016, como tú dices, Gastón Acurio sería un problema. Un serio problema. Incluso cada vez que sale Gastón se pone muy nervioso el señor. Pero Nadine también, Nadine también, porque no es una mala candidata. Ahora yo creo, de verdad, que constitucionalmente no tiene impedimento. O sea, la Constitución, por así la exprimas, no vas a sacar una negativa a esa posibilidad. El problema es que la ley electoral... Hay una ley. Ahora, aguanta, esa ley la hicieron en la época de Fujimori para que Susana no sea candidata. Pero igual está la ley vigente. Y no se derogó. Entonces, ¿qué predomina, la ley o la Constitución? Ahí entramos en una bronca largo, que puede terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que ahí la señora Nadine no creo que vaya a ser tan irresponsable de forzar que su candidatura, porque ya imagínate que tendríamos que hacer un derogar con nombre propio. Pero más allá de toda esta discusión, hay una cosa que sí es verdad, y que yo creo que es la gran lección que tenemos que aprender de lo que ha pasado en Latinoamérica y en particular en el Perú en los últimos años. Nadie puede tener poder y no hacerse responsable por las consecuencias de sus decisiones. Y eso es. Entonces, si la señora tiene poder, tiene que tener responsabilidad por ese poder. Es decir, tiene que ser ministra, tiene que tener algún cargo a través del cual sea posible
juzgarla por sus actos, hacerla responsable. ¿Me entiendes? Porque es bien complicado. O sea, tienes capacidad de decisión, pero no tienes que rendirle cuentas a nadie sobre tu decisión. Y es un tema muy delicado. Y eso sí me parece mal. Por eso yo hace rato estoy diciendo que nadie de una vez... coincidimos en eso, entonces. Estamos de acuerdo, dame la mano. En un punto. Claro. Ahora, vayamos a lo que nos ha traído acá. En realidad estamos hablando de otro tema, ¿no? O sea, habíamos programado esta entrevista para otra cosa. No, pero es importante. Que era para es importante porque ese tema no hay que dejarlo en el vacío, ¿no? Porque es un tema que creo que los 130 congresistas tenemos una gran responsabilidad mañana de votar. Y a mí me parece que hay que votar mañana con coraje. Verde o rojo, punto, dejarse de amarillismos, de anaranjados, ¿no? Ojo, que nosotros, la otra vez, cuando yo voté así verde, por la lista número 2 y no por la lista número 1, me hicieron bullying, ¿eh? O sea, que me dijeron cobarde, me dijeron vendido, me dijeron traidor. Hubieron 3 votos. El voto vendido, el voto cobarde y el voto... Bueno, hasta ratas, dijo. No, Daniel es muy bravo. Entonces, bueno, Daniel tampoco colabora mucho con su bancada, ¿no? Tú sabes que yo conozco a Daniel de muchos años, conozco sobre todo a su hermano, Chipi Abubatás, le decimos a su hermano, es un tipo brillante, un economista. No, Daniel también es brillante. Que y yo pensé que el loco de los Abubatás era Chipi, resulta que el loco es Daniel, el recio. En broma, el miércoles que se presentó el gabinete le decíamos por el ministro Reisi que le salió la competencia a Daniel. Uno más bravo. Ahora, estamos enfrentando un tema, y en realidad ese era el motivo de esta invitación, con lo de la... Estamos viviendo, yo lo repito constantemente, una especie de primavera anticorrupción. De pronto, no sé, porque las estrellas estuvieron alineadas, de pronto fue posible que se destapara lo que está pasando en muchas regiones del país. Es decir, que se ha manejado de una manera, mira, lo más suave que puedo decir es irresponsable los fondos públicos. Pero se ha contratado a cualquiera, las obras están mal hechas, se ha gastado dinero en obras que no se han hecho, se han cobrado comisiones ilegales y esto ha provocado, como digo, una primavera anticorrupción, ¿no? Porque además en el camino se ha descubierto asesinatos, manipulaciones, ¿no? Encubrimientos por parte de las autoridades que deberían controlar el ejercicio del poder y el manejo de los recursos públicos, ¿no? Impunidad se conoce eso, ¿no? Claro, entonces... Lo bueno es que esto se ha destapado. Ahora, lo que va a ocurrir es que si, y yo insisto mucho en esto, si los periodistas apagamos los reflectores y dejamos que todo vuelva a la oscuridad, y si la justicia no hace lo que tiene que hacer, estamos muertos, porque vamos a regresar a lo mismo. Y lo tercero es si la gente no vota como debe votar, pero en fin, eso cada uno tiene que decir según su conciencia. Pero ¿cómo va, por ejemplo, lo de Ancash? Bueno, en primer lugar, Nicolás, nosotros, como bien dices tú, fíjate, nosotros sí al interior del Congreso hemos tratado el tema con bastante seriedad, nos hemos declarado en sesiones permanentes y reservadas. En este caso los reflectores nosotros mismos los hemos apagado para evitar que esto se contamine y para evitar adelantar opinión, para evitar que luego se diga que estamos violando el debido proceso, pero sí te puedo adelantar precisamente lo que tú manifiestas en general, que sabemos que existe un círculo vicioso fundamentalmente. Lamentablemente la Contraloría, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la ODMA, la OCE, la SBS, prácticamente han sido en este caso corresponsables de toda una actuación, no solamente en Ancash, sino a nivel nacional. Y dentro de esta tampoco escapa la responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes son los encargados de hacer la transferencia de los fondos sin ningún control. Claro, porque incluso Álvarez era hasta hace algún tiempo prácticamente un héroe del gasto público. Fue premiado por el Ministerio de Economía y Finanzas y también en función de ese premio en el Congreso de la República, la Comisión de Presupuesto también le dio un diploma. Pero ¿qué ocurre? Un diploma. Sí, un diploma por el gasto público. Un diploma a un señor que está preso. Claro, el problema es que estaban viendo que había gastado un montón de plata, pero nunca le preguntaron en qué se había gastado y la calidad. En la calidad del gasto. Entonces, ¿y ahí qué ocurre? Que nos encontramos con toda una actuación. En la región de Ancash existe mucha controversia, mucha preocupación, porque ahí hayan habido lo que ellos llaman los fiscales archivadores, ellos llaman a los jueces comandos, llaman periodistas comandos. Por lo tanto, es todo un círculo vicioso que se ha institucionalizado. Ahora lo que nosotros estamos haciendo en la Comisión Ancash, sin adelantar opinión y sin, digamos, levantar la reserva del caso, sí decir públicamente que estamos trabajando diversos expedientes. Está el expediente del Ministerio Público, el expediente del Poder Judicial,
Judicial, el expediente del Consejo Nacional de Magistratura, el expediente COPES y también todos los actos de corrupción que se han venido dando. Incluso mañana el ministro Castilla se presenta en la comisión a las 5 de la tarde para ver los mecanismos de supervisión y control y de cómo se efectuaron esta transferencia de fondos al gobierno regional. Pero es una buena pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué ustedes felicitaron a un señor que ahora está preso por la presunción de que el manejo de los recursos que ustedes felicitaron está lleno de irregularidades? Lleno de irregularidades, incluso y también con llenas obras de sospechas que va mucho más allá del gobierno de Ancash. En este caso, todo lo que está puesto en los reflectores, que incluso yo he tenido la obligación de salir a reclamarle al presidente del Poder Judicial y del Ministerio Público, es solamente el caso de la Centralita y el caso del asesinato del señor Nolasco. Esos dos casos solamente están vistos, pero el de Ancash es mucho más que eso. Están las cartas fianzas, está la actuación de los jueces, está la actuación de todas estas... No, y además, ¿en qué se gastó el dinero público y si es verdad que hay o no? ¿No? Por ejemplo, hay un señor, ¿cómo es que se apellida este señor? ¿Guevara? Guevara soy yo. No, perdón, Guevara, me he equivocado. Tiene un nombre tan raro, ahora Dirce es un señor que Dirce Valverde. Dirce Valverde es un señor que Dirce Valverde, que ahora está prófugo. Está en nuestra lista en una lista de investigados. Eso sí lo sé por decir públicamente porque ese es un hombre público en la región de Ancash, quienes dicen que sería el testaferro del señor César Álvarez. Y por lo tanto es un señor que sí estamos con los reflectores puestos. Así como él, tenemos a 120 que ya hemos oficiado. Claro, porque lo que dicen es que supuestamente, y estoy hablando en condicional, lo que había es una práctica generalizada de cobrar un porcentaje por la realización de las obras. Se cobró una comisión que bordeaba el 10% y esta comisión se pagaba contra el adelanto de las obras. Lo que ha ocurrido es que muchas veces se pagó la comisión, se pagó del adelanto y nunca se hizo la obra. ¿No? Entonces, Ancash hay obras abandonadas. Ahora, claro, pero el tema es que dicen que, bueno, yo no lo sé, eso es lo que se está investigando, que supuestamente Dirce Valverde tenía que ver directamente con esto. Bueno, ahora se fue, dice, ¿dónde está? No está en Ecuador, en Brasil, dicen los malpensados que está. ¿Por qué se habrá ido a Brasil? Bueno, la verdad que es uno de los nombres que estamos investigando, pero no puedo decirte más detalles, pero lo que sí es bueno que se sepa, que tú mismo has hecho, he visto en los programas televisivos que conduces, he visto ahí que has hecho los reportajes de las obras que están abandonadas, caso del hospital, caso del Coliseo y la propia avenida José Pardo, y en la misma Huaraz que está el tema de la Rosas Pampa, que hasta ahora no, la tribuna norte, o no recuerdo exactamente occidente, no está siendo utilizada. Bueno, congresista, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias, Nicolás. ¿No? Y mañana vote pues a favor, en contra, pero que ya que sea lo que tenga que ser, pero clarito. No te preocupes que mañana vamos a tomar una decisión que va a ser en función del país. Mira, Acción Popular es un partido que ha estado en el gobierno en 3 oportunidades. 2 con el presidente Belaunde y 1 con el doctor Paniagua. Y la verdad que tenemos experiencia de gobierno y sabemos, incluso nosotros fuimos los que hemos recibido los ataques más feroces a través de lo que es la alianza APRA 1. Esa alianza APRA 1 ahora se ha reemplazado por la alianza APRA Fujimori, así que por eso los apristas siempre hay que tener mucho cuidado. Pero no son 4, ojo, Nicolás, son 40 y tantos. A ver, se lo voy a preguntar, ¿a quién invitamos de la bancada fujimorista? Kenji Fujimori. Habría que llamarlo para hablar de esto. Bueno, muchas gracias a Vara por estar con nosotros, muy gentil. Vamos a una pausa.